Ni mis padres, ni yo, ni mis hijos han visto un refugio antiaéreo más que en las películas y tiene que seguir siendo así. Ojalá ni nuestras hijas, ni nuestros hijos, ni nosotros conozcamos nunca qué narices es un refugio antiaéreo y dónde hay que meterse cuando están cayendo bombas. Buenas tardes, comandante. Vamos a ese refugio. Venga, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Finlandia tiene más de 50.000 refugios antiaéreos. Su preparación tiene como objetivo fortalecer su resiliencia y disuadir la agresión. Tenemos mucho que aprender de los finlandeses. Este es el cambio de mentalidad al que quiero contribuir durante mi segundo mandato. Ursula von der Leyen decía ayer, así de clarito, en su cuenta de la Red X, que lo que quiere, en el más que probable caso de ganar las elecciones, es que los que vivimos en Europa, y me incluyo, pese a que no puedo votar, pero los inmigrantes también pagamos nuestros impuestos aquí y por lo tanto, como dije, su sueldo, pues que todos vayamos asimilando que nos puede esperar un próspero futuro estando dentro de un búnker. La presidenta de la Comisión Europea fue a Finlandia a hacer campaña paseándose por refugios antiaéreos y se quedó maravillada aparentemente de la calidad de las instalaciones y con ganas de aprender de los finlandeses a construir sótanos bajo tierra con literas, iluminación y muchas cosas más. Y nosotros que nos reíamos de las preparacionistas hace tan solo unos años, mira dónde estamos ahora, con una preparacionista a punto de revalidar su mandato en el cargo de presidenta de la Comisión Europea. 50.000 refugios antiaéreos para un país de algo más de 5 millones de habitantes, con una extensión de algo menos de 350.000 kilómetros cuadrados. Los finlandeses sí que saben del preparacionismo y me preguntarán cómo se las arreglaron para prepararse en tan poco tiempo. Bueno, es que llevan desde el siglo pasado construyendo esos búnkeres y en su momento ha sido algo comprensible. Arrancaron en los años 60, en parte por su experiencia de la Guerra del Invierno de 1939 con la URSS y en parte porque durante la Guerra Fría se posicionaron como un estado neutral, ni proestadounidense ni prosoviético. Esto, en el contexto de la época, no resultaba para nada fácil porque Finlandia estaba geográficamente en el centro de la confrontación entre dos bloques beligerantes y con la mayor frontera terrestre con la URSS, que se extendía a lo largo de más de 1.300 kilómetros. Pese a ello, Finlandia ha rechazado las insistentes invitaciones de ingresar en la OTAN hasta literalmente el año pasado. Comprensible el preparacionismo finlandés, pero recapitulemos. Finlandia no formaba parte de la OTAN durante la Guerra Fría. Tenía la frontera más larga con el Imperio del Mal, como tachó a la URSS Ronald Reagan. Construyó decenas de miles de refugios a lo largo y ancho del país y nadie la atacó en estos más de 50 años, estando el país fuera del paraguas de la Alianza Atlántica hasta el año 2023. Exacto, como han sido tantos búnkeres y Finlandia afortunadamente no ha sido atacada por nadie desde la Segunda Guerra Mundial, pues los han ido convirtiendo en instalaciones deportivas, aparcamientos, piscinas, almacenes. Ahora, siendo parte de la OTAN, la alianza con el presupuesto militar más exorbitante del mundo, incomparable con el de Rusia, pues Finlandia va acomodando esos búnkeres de nuevo para un eventual ataque, según pudimos conocer gracias a Ursula von der Leyen. En un reportaje del diario.es, en colaboración con The Guardian, publicado hace 2 años, el instructor de seguridad del Centro de Defensa Civil de Helsinki, Tomi Rask, explicaba que solo los refugios de la capital son capaces de alojar a más de 900.000 personas y son a prueba de todo. Estos refugios pueden proteger contra prácticamente cualquier bombardeo o ataque químico. Tenemos agua, aire y camas para que la gente pueda aguantar durante semanas, contaban en aquel entonces. Pues nada, muy bien. Vayamos cambiando la mentalidad para presumir de refugios a prueba de invierno nuclear con el mismo entusiasmo. Ursula von der Leyen se esforzará para que todo esto nos parezca un gran plan que desarrollar y en el que invertir durante los próximos años. La apuesta por la cultura de paz y por la diplomacia es algo que en esta campaña electoral escasea, por no decir que brilla por su ausencia. Más belicismo revestido de preocupaciones por la seguridad, más armas y ahora insinuaciones desde algunos sectores políticos y militares sobre que la población aún podría sacrificarse más. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está ultimando el envío de instructores militares a Ucrania, algo que el canal público galo France 24, que ya mencionamos aquí, califica como un mensaje de determinación y eficiencia para Moscú. Moscú, a su vez, siguiendo esa espiral de escalada, ya advirtió de que esos instructores militares serían considerados objetivos legítimos por el ejército ruso. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor francés, el coronel Pierre Gilles, decía anteayer en una entrevista exclusiva
al medio de corte católico La Croix, que confía en la capacidad de movilización del ejército francés ante el regreso de la guerra. La nación está dispuesta a hacer sacrificios para defender lo que más ama. Estaría bien tener una definición más concreta de cuál será la clase concreta de cada nación a la que le tocará hacer sacrificios para defender lo que ama, porque Ursula von der Leyen ya se sinceró entre risotadas cuando dijo que, por supuesto, ninguno de sus 7 hijos está en la Bundeswehr, el ejército alemán. Bueno, pero ellos seguro que lo que sí que tienen es un refugio finlandés de estos con piscina, cinta de correr, desviviéndose por cambiar la mentalidad, tal y como predica mamá. Otro preparacionista es el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que dijo ayer que habría que volver a pensar en la obligatoriedad del servicio militar en el país porque, cito literal, debemos estar preparados para la guerra en 2029. Todas estas declaraciones, además de coincidir con la campaña electoral europea, se producen poco después de la gira por diferentes países europeos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visitó, como sabemos, Bélgica, España y Portugal, entre otros países. Ucrania ya ha firmado acuerdos bilaterales de cooperación con varios estados y esto le garantiza suministro de nuevos armamentos para seguir resistiendo la invasión de Rusia. Pero como hemos dicho aquí en varias ocasiones, Ucrania tiene otro problema, que es el demográfico. Cada vez va a tener menos gente para la trituradora de carne que es la guerra. Con lo cual, esas ideas que empiezan a airear algunos líderes europeos sobre el envío de tropas para ayudar a Ucrania, pues hay que tomárselas muy en serio. Si a ello le sumamos que Ursula von der Leyen pide en campaña un cambio de mentalidad para ir construyendo búnkeres por Europa, pues ya viene siendo hora de entender hacia dónde nos llevan a todos. Y ojo, no se os ocurra protestar porque el señalamiento y la criminalización de cualquiera que hable de la diplomacia y de la paz como alternativa está a la orden del día. Está en la orden del día e irá empeorando. De eso también se encargará la amiga Úrsula. Antes de quedarse estupefacta por los refugios antiaéreos finlandeses, lanzó una gran propuesta que denominó pre-banking y que en román paladino significa la censura y el ostracismo de los disidentes de toda la vida. Escuchen. And finally, it takes resilience. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information manipulation. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. Pre-bunking is the same approach. Because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. And that builds up the society resilience that we will need. Pues ya lo habéis oído, pre-banking es mucho mejor que el debunking. Os explico cómo va a ser ese pre-banking. Los puntos de vista dominantes favorables a los poderes políticos, económicos y mediáticos son ya presentados como la verdad y los hechos objetivos. Nos tenemos que preparar para la guerra todos, tenemos que gastar más en armamento, cavar trincheras y ni siquiera plantear salidas diplomáticas porque no hay alternativa. Todo aquel que ponga en duda esos hechos objetivos ahora mismo ya queda sujeto al debunking. Un debunking que consiste básicamente en ataques, criminalización y difamación revestida de argumentos contra lo que consideran desinformación. A mí se hartaron y se hartan de tacharme de agente de Putin porque nací donde nací y trabajé en Rusia hasta 2022. Y a toda voz europea que hable a favor de la paz y en contra de la continuación de la guerra se hartarán de señalarla como idiotas útiles y de hacer comparaciones con los pronazis estadounidenses y británicos que pedían la no
intervención en la Segunda Guerra Mundial, que ya tenemos unos cuantos periodistas, algunos de ellos muy progre, que lo vienen haciendo desde hace años. Funciona así ya, no es ninguna novedad. Lo que quiere hacer Ursula con el pre-banking es adelantarse a que estas ideas, en este caso hablamos de la cultura de paz en concreto, siquiera aterricen en debates públicos. Es decir, como dijo Manu, estamos hablando de una censura previa de toda la vida. Se busca construir un discurso dominante, belicista, basándose en lo que se tomará como los hechos objetivos. Nos vamos a la guerra ya sin remedio y sin ninguna alternativa, y eso justificará cualquier vulneración de los derechos humanos y de la libertad de expresión en nombre de la patria y la seguridad. Lo mismo que está pasando ya en Rusia, con la diferencia de que ese país sí se ha metido efectivamente en una guerra. Está planteando una distopía, y allá que nos lleva entre sonrisas. Una distopía en la que cualquier postura pacifista será tratada como colaboracionista con el enemigo y cualquier llamamiento a la paz desprestigiado, tachado de desinformación y probablemente criminalizado incluso antes de que se emita. En cualquier caso, viene a ser tachar como desinformación a todo aquello que no sea pensar como esta señora, que ya sabemos a qué partido y qué ideas representa. Bueno, así que ya nos podemos hacer una idea de quiénes son los primeros en la lista para ser pre-banqueados, no sé cómo pronunciar esto, y quienes se encargarán de la noble tarea del pre-banking, ¿no? Un pre-banking al estilo del que se hizo en Israel, donde el discurso dominante que se ha instalado es que en Gaza no hay civiles. Un discurso que ayudó a sostener un régimen de apartheid durante décadas y ahora ayuda a llevar a cabo un genocidio. Dice Úrsula que va a trabajar para que cambiemos la mentalidad. Su faro debe ser ese. Lo bueno es que todavía se puede cambiar. Gracias, Ina. Palestina! Palestina! EU, you can't hide! You're supporting genocide! Ursula, you can't hide! You're supporting genocide!